La guerra entre el Reino Unido y Rusia ya comenzó. No estoy exagerando, no es una predicción. Es lo que los propios jefes de inteligencia británica han estado admitiendo en público desde hace meses. El jefe del MI5, el servicio que hace contraespionaje dentro del Reino Unido, dijo con todas sus letras que Rusia está decidida a causar caos y destrucción en las calles británicas. El entonces jefe del MI6, Richard Moore, el equivalente británico de la CIA responsable del espionaje fuera del país, fue aún más directo. La inteligencia rusa, en sus palabras, se volvió loca. Y el jefe de las Fuerzas Armadas británicas confesó en una entrevista que la situación actual es más peligrosa de lo que jamás había visto en mi carrera. Pero esta guerra no es la guerra que te estás imaginando. No tiene tanta... Cruzando fronteras. Ella no aparece en los noticieros de la noche. Está sucediendo justo debajo de nuestras narices, en silencio. Y es exactamente por eso que está funcionando. Por eso, en abril de 2026, el Reino Unido hizo algo que nadie pensó que volvería a ver suceder. Después de más de 2 décadas archivado, Londres sacó del cajón el documento más secreto del gobierno británico. Un plan que, durante toda la Guerra Fría, contenía las instrucciones exactas de cómo transformar todo el país en una máquina de guerra en cuestión de semanas. Su nombre es Libro de Guerra del Gobierno. Y el hecho de que esté regresando ahora, en este preciso momento, es la admisión oficial que Londres había estado tratando de ocultar a toda costa. La era de la paz ha terminado. Para entender lo que está pasando, necesitas entender un concepto que lo cambió todo. La guerra en la zona gris. Ese es el nombre técnico para un tipo de conflicto que no entra por la puerta principal. En lugar de tanques y misiles, utiliza sabotaje industrial. En lugar de una declaración de guerra, utiliza drones invadiendo el espacio aéreo. En lugar de bombardeos, utiliza ataques cibernéticos contra hospitales, fábricas incendiándose en medio de la noche e incidentes inexplicables en redes eléctricas. El objetivo, causar daño sin nunca cruzar la línea que justificaría una respuesta militar real. Y funciona. Funciona tan bien que Rusia convirtió esto en su arma principal contra Europa. Y las cifras son aterradoras. Según datos recopilados por la consultora de riesgos Dragonfly, solo en 2025, los ataques híbridos sospechosos de ser perpetrados por Rusia en territorio europeo ya habían superado en octubre el total de todo lo que ocurrió durante todo 2024. En septiembre de 2025, ocurrió el peor episodio hasta ahora. Enjambres de drones rusos sobrevolaron Polonia. Aviones militares rusos invadieron el espacio aéreo de Estonia, Rumania, Dinamarca y Noruega en el mismo periodo. Fue el momento en que la OTAN y Rusia estuvieron más cerca de un enfrentamiento directo desde la Guerra Fría. Pero, como ninguno de estos incidentes, aislado, era lo suficientemente grave como para justificar una respuesta militar, Europa terminó solo protestando. Ahora, si esa es la regla en toda Europa, ¿qué estará pasando en el país que más se ha opuesto públicamente a Putin desde 2022? La historia más cinematográfica de este nuevo conflicto comienza un jueves, 9 de abril de 2026. El secretario de Defensa británico, John Healey, convoca una rueda de prensa de emergencia en Downing Street, la sede del gobierno británico. Él entra con un traje oscuro, corbata sobria y comienza a hablar con la voz controlada de quien sabe que está a punto de soltar una bomba. Estoy revelando detalles de una operación militar reciente llevada a cabo por Rusia. Y al hacer esto, hago esto para exponer la continua actividad rusa que nos amenaza en el Reino Unido y para destacar nuestra constante disposición para responder. Healey cuenta que, durante más de un mes, 3 submarinos rusos estuvieron operando en silencio bajo las frías aguas del Atlántico Norte, al norte del Reino Unido. Uno de ellos era un Akula, un submarino nuclear de ataque, de los más grandes que tiene Rusia. Pero, según la inteligencia británica, el Akula era solo un señuelo. El verdadero objetivo de la operación eran los otros 2.
Los otros dos eran submarinos de una unidad rusa llamada GUDI, la Dirección Principal de Investigación en Aguas Profundas. Pero el nombre es solo una fachada. En la práctica, esos submarinos tienen una sola función, declarada por Healy en palabras simples: mapear la infraestructura submarina en tiempos de paz y sabotearla en caso de conflicto. ¿Y sabes qué estaban mapeando? Cables submarinos. Esos cables de fibra óptica que van por el fondo del océano, conectando el Reino Unido con el resto del mundo, y por donde, sorprendentemente, pasa el 99% de toda la comunicación internacional del planeta. Tus conversaciones en WhatsApp, tus transacciones bancarias, tus videollamadas, todo el contenido de Internet, todo. Si esos cables se cortan, el Reino Unido no solo pierde acceso a Internet, también pierde acceso al sistema financiero global, a la comunicación militar, al propio funcionamiento de la economía moderna. La operación británica para seguir a los rusos fue gigantesca. Fueron 450 horas de vuelo de aviones de patrulla, miles de millas náuticas recorridas por una fragata británica y por aliados noruegos, y 500 militares británicos, involucrados día y noche durante semanas en condiciones que el propio Healy describió, extremadamente desafiantes y traicioneras. Y cuando los rusos finalmente se retiraron, el ministro se aseguró de enviar un mensaje público, directo, sin rodeos. Mirando a las cámaras, él dijo: para el presidente Putin le digo, lo vemos. Vemos su actividad sobre nuestros cables y oleoductos, y cualquier intento de dañarlos no será tolerado y tendrá consecuencias graves. Es el tipo de frase que hace 5 años sonaría como guión de película. Hoy es un comunicado oficial del gobierno británico, pero los submarinos Guyuchi son solo una de las armas de esta guerra. La otra es lo opuesto a ellos en todo. No cuesta miles de millones, no requiere entrenamiento militar, no necesita tecnología secreta. Y precisamente por eso tal vez sea aún más peligrosa. En octubre de 2025, un juez británico condenó a un joven llamado Dylan Earle, de 21 años, a 17 años de prisión. Earle no era espía, no tenía entrenamiento militar, no era ruso, era solo un pequeño traficante de drogas de la región central de Inglaterra que vivía descontento con la vida. Él buscaba, según sus propias palabras, a un psiquiatra. Un nuevo comienzo. Él encontró ese nuevo comienzo a través de un canal anónimo en Telegram llamado PrivateBot. Ese canal, controlado por operativos vinculados al grupo Wagner, la famosa milicia mercenaria rusa, invitaba a europeos a unirse a la resistencia contra los aliados de Ucrania. El contrato era simple: misión pagada en criptomoneda, sin rostro, sin nombre, sin firma. Earle aceptó. Recibió 5,000 euros en cripto. Y en marzo de 2024, él y un cómplice incendiaron un almacén en el este de Londres. El almacén pertenecía a una pareja ucraniana que enviaba terminales Starlink a soldados en Ucrania. La pérdida superó 1 millón de libras. Y aquí está el punto que lo cambia todo. Earle no fue un caso aislado. Él fue parte de un modelo. Un modelo que la inteligencia occidental llama el Uber del sabotaje. En lugar de entrenar agentes profesionales durante años, Rusia ahora simplemente subcontrata el trabajo sucio. Recluta criminales baratos por Telegram, paga en cripto y nunca vuelve a aparecer. Si atrapan al sujeto, Rusia lo niega todo. Si sale bien, nadie puede probar quién lo ordenó. Según el Instituto Británico de Estudios Estratégicos, más de 50 actos de sabotaje en Europa entre 2022 y mediados de 2025 siguen este mismo patrón. Hubo incendios en centros comerciales en Varsovia, incendios en autobuses en Praga, ataques a centros logísticos repartidos por todo el continente. Todo organizado por mensajes en Telegram, ejecutado por delincuentes locales, pagado en moneda digital. Pero aquí es donde la historia se pone realmente aterradora. Porque esta guerra invisible no solo está afectando almacenes anónimos en el este de Londres, está llegando hasta la cima del gobierno británico.
Según un informe reciente del Royal United Services Institute, el centro de investigación de defensa más respetado del Reino Unido, propiedades vinculadas al propio primer ministro Keir Starmer fueron objeto de incendios sospechosos de estar relacionados con Rusia. Diplomáticos rusos fueron sorprendidos intentando entrar en áreas restringidas del Parlamento británico. Y canales de Telegram con vínculos rusos fueron sorprendidos incitando a los londinenses a cometer ataques violentos contra mezquitas. Un intento, según la inteligencia británica, de incendiar el tejido social del país desde adentro hacia afuera. Y cuando el Reino Unido intentó reaccionar, intentó mostrar fuerza, mostrar que ya no iba a aceptar esto pasivamente. El resultado fue humillante. El 26 de marzo de 2026, el primer ministro Keir Starmer hizo un anuncio pomposo. Declaró que la Marina Real Británica, a partir de ese día, estaba autorizada a abordar y incautar petroleros rusos de la llamada Flota Fantasma. Esa red de más de 1000 barcos viejos, sin bandera definida, que Rusia usa para vender petróleo escapando de las sanciones occidentales. Era una medida agresiva. Era una respuesta. Era un mensaje. ¿Y sabes lo que pasó después? Nada. Literalmente nada. En las semanas siguientes, varios petroleros rusos cruzaron el Canal de la Mancha tranquilamente. Uno de ellos pasó escoltado por una fragata de la Marina rusa, armada con misiles antibuque. ¿Y sabes qué logró enviar la Marina británica para acompañar? Un simple buque cisterna auxiliar, sin armamento, sin capacidad ofensiva. Un reportero del periódico Daily Telegraph que cubría la escena tuvo que alquilar un barco pesquero de 12 metros para poder filmar, porque no había ninguna embarcación militar británica disponible. El procurador general británico Lord Hermer advirtió que la operación podría violar el derecho marítimo internacional. Es decir, el Reino Unido autorizó públicamente, pero internamente detuvo todo. Ningún barco ruso fue incautado. Ninguna carga fue confiscada. Nada. Pero lo peor ni siquiera fue la operación fallida. Lo peor fue la reacción. El mundo empezó a reírse. Donald Trump, en una entrevista, llamó a la flota británica una flota de juguete. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, se burló abiertamente de la gran y poderosa Royal Navy. Y en Londres, los generales británicos empezaron a admitir en voz baja lo que habían estado tratando de ocultar durante años. El ejército del Reino Unido está hoy en su tamaño más pequeño de los últimos 200 años. Y la Marina británica, que dominó los océanos del mundo durante 3 siglos, hoy ni siquiera puede cerrar su propio canal. Y aquí es donde está el problema. Porque el Reino Unido pasó los últimos 30 años recortando la defensa, vendiendo equipos militares como chatarra, cerrando bases, despidiendo soldados. La élite británica creyó con una convicción casi religiosa que la paz era el estado final de la humanidad. Fue un cálculo. Y como ya debes haber notado, ese fue un cálculo equivocado. Y aquí llegamos a ese libro de guerra que mencionamos al principio. Porque fue exactamente en ese contexto, submarinos espiando cables, criminales siendo reclutados por Telegram, primer ministro con casas incendiándose, la marina siendo humillada, que el jefe de las Fuerzas Armadas británicas, mariscal del aire Richard Knighton, finalmente hizo el anuncio. En una conferencia de defensa en Londres, en abril de 2026, él confirmó: el libro de guerra está de regreso. Ese documento fue creado durante la Primera Guerra Mundial y actualizado constantemente hasta la caída de la Unión Soviética. Tiene 16 capítulos y describe, con una precisión obsesiva, cómo transformar todo el Reino Unido, ciudades, fábricas, hospitales, sistemas de comunicación, todo, de una sociedad civil en paz a una sociedad en guerra total en un plazo de hasta 28 días. Pero la versión antigua de la Guerra Fría fue escrita pensando en solo 2 amenazas: invasión soviética y guerra nuclear. Pero la versión nueva, que se está escribiendo en este mismo momento, necesita lidiar con un enemigo que ataca de formas que nadie imaginaba en 1989. Cables submarinos siendo cortados, redes eléctricas siendo hackeadas, drogadictos siendo reclutados por Telegram, drones invadiendo el espacio aéreo de Europa y desinformación propagándose por las redes sociales como pólvora.
Knighton lo resumió en una frase que será titular durante años. La estrategia británica ya no es defensa, ahora es resiliencia. Y la resiliencia, según él, exige involucrar a toda la sociedad, no solo al ejército. Suena bien sobre el papel, pero tiene un problema, porque involucrar a toda la sociedad exige recursos. Y el Reino Unido, después de 30 años recortando defensa, está en una posición pésima para empezar ahora. Los números son brutales. Para que te des una idea, el ejército británico tiene hoy 70,000 soldados de tiempo completo. Es el tamaño más pequeño en más de 200 años. La Marina Británica, como ya vimos, apenas puede patrullar sus propias aguas. Y el presupuesto de defensa, que está siendo incrementado en fases, llegará al 3.5% del PIB para el año 2035. El mayor aumento desde la Guerra Fría. Pero solo empezará a llegar realmente a las arcas a partir de 2027. Y aquí llegamos a la pregunta que les da escalofríos a los generales británicos, a la pregunta que ya nadie en Londres puede ignorar. ¿Dará tiempo? ¿Dará tiempo para reconstruir un ejército que fue destruido a lo largo de 3 décadas antes de que el enemigo decida atacar de verdad? El Reino Unido está atrasado. Y en palabras del propio jefe de las Fuerzas Armadas, ahora a Europa le va a doler. Tal vez el verdadero cambio no esté en los submarinos, ni en las leyes, sino en la mente de las personas. Durante toda nuestra vida crecimos creyendo que la paz era el estado natural de las cosas y la guerra, bueno, esa era la excepción. Ya no lo es. En enero de 2026, los científicos del Boletín de Científicos Atómicos pusieron el reloj del apocalipsis a 85 segundos para la medianoche. Es el punto más cercano al fin que este reloj ha registrado en toda su historia. Más cerca que en la crisis de los misiles en Cuba. Más cerca de lo que jamás ha estado. Y lo que el Reino Unido está haciendo ahora no es la reacción aislada de una isla europea preocupada. Es la señal de que toda una civilización se está dando cuenta de que la era cómoda de paz ha terminado. Lo que viene ahora, nadie lo sabe. Pero el Reino Unido finalmente despertó. Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que esta guerra invisible se convertirá en una guerra abierta entre el Reino Unido y Rusia en los próximos años? ¿O todo esto seguirá en la zona gris como vemos ahora? Comenta aquí abajo lo que piensas. Si te gustó este video y quieres seguir entendiendo lo que realmente está pasando tras bambalinas en el mundo, dale like, suscríbete al canal y comparte. Hasta la próxima.